variable, como ustedes ya es desconocimiento, es un atributo que va a cambiar de valor, ¿no? ¿Okay? Datos es lo que va a recoger esta información. ¿Sí? Ahora, estamos inmersos en diferentes condiciones que nos hacen medir, ¿no?, diferentes tipos de variables, ¿no? Por ejemplo, el ingreso del hogar, el tiempo de estudio, la distancia del hogar hacia la universidad, el tiempo que ustedes dedican a estudiar, el tiempo que ustedes dedican a comer. Todo lo que nos rodea es información, ¿no? Y lo que necesitamos es escoger determinadas características, ¿no?, del mundo real que nos ayuden a nosotros a procesar y poder entender un determinado fenómeno. ¿Ok? No podemos empezar caracterizando algo si es que no conocemos el atributo principal, ¿no?, de todo análisis, ¿no?, que vendría a ser identificar una variable. ¿Ok? Entonces lo que vieron ustedes en variables era prácticamente su clasificación, ¿no? ¿Sí? De forma natural, una variable puede ser cualitativa o puede ser cuantitativa, ¿no? Y a partir de ella se va a dividir en variables dicotómicas, politómicas, discretas y continuas. ¿Okay? Hay diferentes formas de cómo clasificar, ¿no? ¿Okay? En epidemiología pues hablamos ya de otro tipo de clasificación, ¿no? Variable dependiente, intermitente, de respuesta, ¿no?, cosas así. Pero en esencia, nosotros cuando vamos a hacer análisis de datos, vamos a referirnos en variables numéricas y variables no numéricas o variables cualitativas o categóricas. ¿Ok? La dicotomía, la otra capa de especificación, no mucho lo vamos a tocar, ¿no? Igual, la escala de medición también nos da un aspecto de cómo presentar el atributo, ¿no?, que tendría que ser la variable, ¿no? Ahora, ¿por qué empezamos con estudiar la variable, ¿no? Porque a partir del conocimiento de la variable, yo voy a determinar qué método estadístico voy a aplicar para poder definir o caracterizarla de una forma correcta, ¿no? Por ejemplo, el uso de gráficos es muy importante porque es la parte, la concepción visual, ¿no?, de una representación gráfica de una variable. No a todos las variables les puedo representar mediante un solo gráfico, ¿no? Por ejemplo, el gráfico de sectores, o gráfico de pie, o gráfico de torta, no lo puedo aplicar por una variable numérica. Es más, ¿no?, por una variable categórica que tiene más de 5 categorías sería imposible, ¿no? Se pierde, ¿no? Igual, hay determinados gráficos que solo se aplican para determinados tipos de variables, por ejemplo, los histogramas, que son para variables cuantitativas continuas, el gráfico de barras, que vendría a ser para variables cuantitativas discretas, y así ustedes van a encontrar diferentes gráficos que se van a ceñir a la característica o la naturaleza de la variable, ¿no? ¿Ok? ¿Cuál es tu nombre? Cristian. ¿Ok? Entonces, igual son con las técnicas estadísticas, ¿no? Ustedes vieron prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis no es una sola prueba de hipótesis por un tipo de variables, ¿no?, sino que se divide en prueba de hipótesis para variables numéricas, que usabas una prueba de hipótesis para la T, o una T de estudio o una Z, o para una variable no numérica, ¿no?, usabas una prueba de distribuciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, estos métodos estadísticos nos van a ayudar a nosotros a representar un determinado fenómeno que vamos a estudiar. Y este fenómeno que vamos a estudiar, o esta idea, o esta concepción, o este objetivo de estudio, va a estar enlazado al estudio de una variable. Entonces, por eso es muy importante definir la variable, ¿no?, que vamos a emplear. Vamos a aplicar el ENG para poder representar determinadas variables de estudio, ¿no? Ahora,
hasta acá es lo que hemos visto en bioestadística, o lo que han visto en epidemiología, o han visto tal vez en un texto, ¿no? En el mundo de análisis de datos, ya el uso de este tipo de escala de asociar una variable, como que cambia un poco, ¿no? Ya se conoce otra forma de cómo caracterizar una variable, ¿no? ¿Okay? Que vendría a ser las variables numéricas, las variables integer, la charter, string, son unos tipos de variables que el programa va a reconocer, ¿no? Esto lo vamos a ir viendo poco a poco para que no sea algo de golpe, ¿no? ¿Okay? Entonces, manipular variables es sencillo, ya hemos visto un poco en el Commander. Vamos a tratar de un poco afianzar nuestros conocimientos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a trabajar un poco la parte práctica con miras a desarrollar esta práctica. ¿Sí? Esta es la práctica que ustedes tienen que subir al aula virtual. En sí va a ser pocas variables, o sea, va a ser bases de datos pequeñas, ¿ok? Y por ejemplo se va a pedir a ustedes manipular, ¿no? Esta pequeña base de datos, ¿no? ¿Ok? Hacer unos cambios, cosas que hemos visto en la semana anterior un poco, ¿no? Igual, ¿no? Esta base de datos lo tienen ustedes del Word pasar al Excel y del Excel jalado al R, ¿no? ¿Sí? Y del R van a hacer ustedes determinadas manipulaciones, ¿no? De un archivo de texto, información, lo que hemos visto en la semana anterior. Identifica el tipo de variable, pues naturaleza de cada medición, ¿no? De otra forma. Y acá nos pongo 4 ejemplos de una práctica relativamente sencilla. Vamos a trabajar con una base de datos un poco más grande, ¿sí? Para que ustedes vean un poco la diferencia. A ver. Me equivoco, es otro usuario. R mayúscula, C, M, D, R mayúscula. Todo junto. Todo esto. Cárgalo.
DMD. Ok. Oye, no está instalado, creo. A ver. Bien, por ejemplo, voy a incentivar un poco el por qué vamos a aprender análisis de datos. ¿Sí? Lo bueno es que como hago a veces algunas consultorías, me apropio de las bases de datos y las uso en el curso. Bueno, en el curso que dicto, ¿no? Entonces, eso me mantiene un poco al día, ¿no? Por decir, ¿no? El año pasado llegó conmigo una, creo que era residente, y quería hacer un trabajo para su especialidad, ¿no? Entonces, no me da muchos datos, solo me dice, tengo una base de datos y quiero estudiar TGP, ¿no? Sí, son datos creo que de laboratorio, si no me equivoco. Y le digo, pero no sé, dame un artículo donde más o menos me guíe qué es lo que quieres hacer, ¿no? Y me da ese título, ¿no? Prevalencia, ¿no? Comorbilidades en niños y adolescentes con sobrepeso y obesidad, ¿no? ¿Sí? Enzimas elevadas, ¿no? Sí, entonces, quería estudiar un poco cómo determinados patrones en valores como OME, los triglicéridos, hiperglicemia y determinados valores estaban relacionados con la obesidad y el sobrepeso en niños, prácticamente grandes, 5 de 10 a 11 niños. Entonces, el artículo guía, porque cuando uno hace un estudio, obviamente, por lo general, empieza haciendo un estudio en base a lo que otro autor propuso, ¿no? Lo que quiere es realizar una modificación o guiarse de ese artículo, ¿no? Es igual que en su trabajo de tesis, ¿no? Ustedes van con un mentor o con un asesor que les va a guiar un tema de investigación que él conoce, ¿no? Y le va a decir más o menos las pautas para que ustedes vayan avanzando. Algo parecido es cuando uno hace un análisis de datos, ¿no? Si bien, perdón. Así que solamente se van a anotar en ellos y acá sí tiene que firmar. La semana pasada no teníamos que tampoco. Sí, por lo que no viene, que recién hemos dejado esto, pero no dejaron la fecha de los servicios. Lo de la clase de la semana pasada. Solamente vienen los sábados. Hoy estamos 7. A ver, yo lo voy a consultar y ya estoy aquí. Entonces, este
Este es el artículo guía. Ya, cuando uno hace análisis de datos, si bien ustedes tienen una base de datos, tienen que tener en claro los métodos estadísticos, ¿sí? Y siempre pido cómo quieres la salida, ¿no? O sea, cómo quieres representar la base de datos, ¿no? Entonces, lea un artículo para que más o menos entienda, o sea, para que lea un poco la temática de la investigación, qué es lo que quieren hacer, y al final una tabla que me guíe, ¿no? Qué es lo que el autor quiere o la persona quiere que uno lo sintetice, ¿no? Entonces, toda la base de datos, prácticamente todo el artículo se centra en el análisis de una pequeña base de datos, y estas son las formas como los están representando. Obviamente hay estilos para representar una base de datos, ¿no? Como vieron en bioestadística, si no me equivoco, hay determinadas formas como presentar una tabla, ¿no? Como está todo optado por esa, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos por acá? Tenemos las variables, y acá tenemos el atributo condicional, o sea, la variable de estudio, ¿no? La variable principal, ¿no? Que quiere ver cómo esta variable, a ver, tenemos primero las características demográficas, y tenemos la variable principal que vendría a ser los registros de BP. Habría que ver qué es BP. ¿Sí? Entonces, en función a ello, está caracterizando cómo los valores de BP se van a representar según las variables demográficas, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos variables de tipo numéricas, variables de tipo cualitativas, ¿sí? Y es una de muchas formas de cómo presentar, ¿no? ¿Qué tenemos acá? Pero profesor, ¿cómo combina una variable numérica y una variable cualitativa, ¿no? Y si acá está que hablas de frecuencias absolutas y los porcentajes. Y acá, si ustedes se dan cuenta, acá 10.9 no es un conteo, sino es un promedio, mínimo. Y el 4.2 vendrá a ser la regresión estándar. ¿Okay? Hay un llamado, ¿sí?, que me debe dar el p-valor. ¿Qué quiere decir? Todos los valores que tiene este asterisco es porque el resultado salió significativo. ¿Ok? Entonces, variable edad, edad en años, categoría de edad, el género, ¿sí?, la condición étnica, si es judío o árabe, el índice de masa corporal, ¿sí?, el valor promedio, y acá la característica si está en sobrepeso o es obeso, ¿no? El estatus socioeconómico, bajo, medio, alto. Esta parte de la altura, ¿no? Altura, bueno, acá hay que ver qué significan estos valores. La presión arterial, el colesterol total, el colesterol HDL, y así, ¿no? Triglicéridos, glucosa. Entonces, este profesional quería una tabla parecida a esta. Le digo, bien, lo podemos trabajar, y me daba su base de datos. ¿Sí? Que los voy a... Bien, hablado 1, 2, esta es la última base de datos. Entonces, nosotros estamos acá. Vamos a partir de una base de datos que es un registro, ¿no? Dado que la persona trabaja en un hospital, se le es más sencillo tener información de estos registros, ¿no? Uno que está afuera pues no puede encontrar una base de datos con estas características, ¿no? Entonces, tenemos por un lado la historia clínica, el año de atención, la fecha de nacimiento, tenemos la variable de género, edad decimal,
peso, talla, el presentil. Tenemos acá el índice de masa corporal, la presión arterial, hipertensión, estadio puberal, glucosa, hiperglicemia, colesterol, etcétera, etcétera. Entonces, la idea acá es tratar de replicar esta salida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Bueno, cuando uno hace el análisis, por lo general una base de datos tiene códigos. ¿Sí? Y acá te dicen, ¿no? 1 femenino, 2 masculino. Igual, ¿no? El presentil 1 es menor de presentil 5, el 2 es de presentil 5 a 95 y el 3 mayor al presentil 95. ¿Ok? Y así algunas variables tienen su leyenda, ¿no? Entonces, uno pide, dame tu base de datos y dame tu libro de código. Tu libro de código algo parecido a esto, ¿no? Sí, es una de cómo tener algo más detallado, ¿no? ¿Qué significa? ¿No? Presentil, TLP, abdominal. ¿Qué significan estas categorías? El Tanner, el acantosis. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu opinión? Bueno. Muy bien. Entonces, estuve trabajando un poco con la salida. Vamos a ampliar un poco esto. De acá. ¿Sí? Nosotros en el curso tenemos que llegar a esto. A poder tener esa tabla. ¿Sí? Por ejemplo, edad, TGP no elevada, TGP elevada. ¿Sí? Sexo, el presentil T sobre E, presentil IMC, el TAN, la acantosis y el resto de variables, ¿no? A esto debemos apuntar. Esta es la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa. Tengo acá el p-valor que lo vamos a ver también más adelante. Este símbolo que me hace un llamado de la prueba estadística que estoy aplicando. En este caso, la prueba T y la que tiene dos cruces es la prueba chi cuadrado. ¿Qué es lo que quiero ver acá? Yo primero voy a caracterizar de forma general cómo se distribuye el TGP elevado y no elevado en función del resto de variables. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en el sexo, ¿no? Donde se concentra la mayor cantidad de personas que tienen el TGP elevado o no. El sexo hombre tiene mayor tendencia a tener un TGP elevado, ¿sí? En comparación del sexo femenino. Sin embargo, el p-valor que te va a marcar si es que existe asociación entre la variable sexo y la variable TGP te indica de que no hay asociación, cosa que sucede acá en el presentil, ¿no? IMC, ¿no? Va a haber una asociación entre la variable presentil IMC sobre o respecto a la variable TGP. Esto es lo que ustedes han visto en bioestadística y parte de epidemiología. La meta es ustedes hacer esta tabla, pero usando el coma. ¿Ok? Poco a poco vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿no? Por ejemplo, la parte de prueba de hipótesis, que me imagino que es la semana 6 o 7, la parte de chi cuadrado, que creo que la semana igual 7. Entonces, vamos a empezar con una pequeña base de datos y vamos a avanzar hasta acá. Cuando tengamos las herramientas o los conceptos de prueba de hipótesis, vamos a ir completando el cuadro. Pero de eso se trata, ¿no? Esa es la forma de cómo ustedes, ya que me imagino que ya tienen un tema de tesis, ¿no? Entonces, en función del tema de tesis,
dado que ustedes necesitan una base de datos en el cual van a poder replicar ese tema de investigación. Entonces, algo parecido va a ser, ¿no? Necesito una base de datos que sea afín para lograr los objetivos que he plasmado o que intento plasmar en mi tesis. Una vez que tengo mi base de datos, tengo que tener una estructura de cómo quiero representar estas salidas, ¿no? Entonces, hay muchas, ¿no? Pero yo siempre sugiero sigan el ejemplo de otros que han hecho, ¿no? Busquen tal vez la representación más, por decir, bonita, ¿no? Más estéticamente visual, ¿no? Que sea más comprensible, para que ustedes solo lo adapten y chanquen sus datos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Todos esos cuadros están definidos con una fórmula, ¿no? Determinada. ¿Perdón? En los cuadros, los valores están definidos con una fórmula. Un tipo de... Porque creo que la edad de sesión no entiendo ese valor porque la edad tiene 10 puntos. Ah, ya, es que esta es la edad promedio y la edad acá está en decimal. Es con fórmula para insertar ese valor con mi fórmula. Claro, o sea, en el Commander Ya. tiene una función que te permite resumir, hacer estadísticas para obtener la media, la varianza, la desviación estándar. Entonces, ese resultado tú lo vas a copiar y vas a ir completando tu tabla. Sí, la de estadística. Ajá. La de estadística. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? Ya para ir sumergiéndonos en el Commander. Abran el Commander. Yo estuve viendo, a ver si es que todos me aprecian. Este material lo voy a compartir. Voy a ponerle por qué usamos el R, ¿no? El R, como les dije, es un lenguaje de programación y va a estar siempre amarrado de determinadas funciones, ¿no? ¿Ok? Para ustedes va a ser un poco, no complicado, pero sí retador comenzar a aprender determinados comandos, ¿no? O funciones como se dice en sí. Por ejemplo, el SQRT, que calcula la raíz cuadrada de un número, el atributo min, o median, que calcula la media, la mediana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué les mencioné? Que el R usa librerías. ¿Por qué? Porque hay determinados paquetes que calculan o que te facilitan determinados tipos de cálculo. Sí, entonces basta con solo instalar una vez la librería y esto ya va a estar alojado en el R, ¿no? Entonces luego tiene que ser llamado, ¿no? Esto se puede cargar desde la página del software, ¿no? Como hemos visto acá, ¿no? Claro, pues puedes instalar a partir de la consola del R o aplicando determinadas condicionales, ¿no? ¿Okay? No quiero extender mucho acá. Por ejemplo, hay infinidad de paquetes con librerías. Algunos que he podido sintetizar son estos, ¿sí? Ustedes pueden ir tal vez revisando, ¿no?, algunas de estas librerías para ver qué te permite hacer, ¿no? Por ejemplo, yo uso bastante el Río, que me ayuda a importar bases de datos. Esta librería también es muy interesante, estas dos acá, que son muy usadas, al igual que el ggplot, que es para hacer gráficos. ¿Sí? Este también te ayuda bastante, el Janitor. Y bueno, ya vienen ya algunos específicos, ¿no? Por ejemplo, para hacer modelos epidémicos, ¿no? Estas librerías, para hacer determinados gráficos, para aplicar análisis gráfico,
para hacer mapas, para hacer reportes, hacer dashboards, o sea, hay infinidad de cosas, ¿no? Hasta filogenética también hay determinadas librerías, ¿no? Entonces, yo con estos insumos, yo genero algunos scripts o son partes de programación, ¿no? ¿Sí? Como le estuve enseñando la semana anterior, ¿no? Algunos esquemas de programación. Ahora, esta es la parte medular, ¿no? De por qué aprendemos cómo tratamos de conocer el software, ¿no? Cómo el software entiende la naturaleza de los datos, ¿no? El R es un software orientado a objetos, que quiere decir de que yo voy a asignar, por ejemplo, mi base de datos, lo voy a llamar por un determinado nombre, que quiere decir que la base de datos lo estoy almacenando con el objeto llamado base de datos, ¿no? Me va a representar una estructura anidada de datos y variables. ¿Ok? El R va a entender ya sea datos expresados de forma de vector, de forma de una matriz, o un array, que es un componente, es una estructura de matrices, un data frame, que vendría a ser también una base de datos, o una lista, ¿no? Lista de objetos, ¿no? ¿Sí? Estas son diferentes formas de representar pequeñas bases de datos o bases de datos pequeñas, ¿no? Ya sea con un vector, una matriz, con un data frame, una lista o un array. ¿Okay? Para ustedes solo es base de datos, pero para el software, si uno quiere ser más específico, le tienes que decir qué vas a trabajar en función de un data frame, en función de una matriz, un array o una lista. ¿Okay? Entonces nosotros no vamos a saltar todo esto y vamos a decir solo, vamos a trabajar en función de un data frame, una tabla. ¿Okay? Entonces luego vienen algunas funciones importantes, ¿no? Por ejemplo, los tipos de variables que decía. En bioestadística hablamos sobre variables cualitativas, variables numéricas, la medición, orinar y así sucesivamente. Nosotros en análisis de datos vamos a tener variables de este tipo, ¿no? Carácter, integer, numeric, factor, dato, logical, data frame. List. Los principales son estos de acá. ¿Ok? Entonces, cuando uno le dice al software, o sea, cuando tú le dices al R, muéstrame la estructura de los datos, de la base de datos, te va a decir, la base de datos va a contener variables de tipo, ya sea carácter, integer, numeric o factor. O si estamos trabajando datos, te va a decir, la variable es de tipo date. No te va a decir, tu variable es numérica, tu variable es cualitativa, tu variable es categórica, no te lo va a decir. Pero uno tiene que asociar que haya lo que es integer y lo que es numeric, son variables cuantitativas. Y cuando veo la palabra charter, factor, me va a decir, esto me indica que son variables categóricas o cualitativas. ¿Ok? Luego, ¿qué viene acá? Debemos tratar de no colocar espacios en blanco, ¿no? ¿Sí? Si queremos usar palabras compuestas, ¿sí? Usemos ya sea un punto o un guión abajo, ¿no? ¿Ok? Y igual es con los nombres, ¿no? La palabra dataset con mayúscula y la, el software lo va a leer distinto si es que tú pones dataset en minúscula. ¿Okay? Entonces, para el R, estos dos son bases de datos diferentes. Uno está escrito de una forma y el otro está de otra forma. Entonces, tienen que ser un poco cuidadosos cuando van a renombrar un atributo, ¿no? O un objeto. Luego me dice los nombres de los objetos, mejor dicho, las variables, los nombres de variables que voy a crear no tienen que empezar con números. Tiene que empezar con letras. Si tú le coloques
mi base de datos se llama 1, 2, entonces probablemente el software entre en contradicción, o sea, te puede analizar como que también en unos casos te puede arrojar error. Entonces, para evitar eso, tratemos de nombrar o renombrar estos objetos por letras, ¿no? Empiece con letras, ¿no? El software también te va a avisar cuando hay un error, ¿no? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Los mensajes, ¿no? Y bueno, acá hay algunas funciones de interés, ¿no? Función nombre, summary, edit, STR que siempre uso, get, object, remove. Entonces poco a poco vamos, o sea, poco a poco ustedes van a ir descubriendo el uso de estas funciones. ¿Ok? Acá. Vamos a usar esta base de datos. Creo que esto, voy a ver si tengo edición en el aula virtual. Si tengo suerte, puedo editar. Ahí se edita. Ah, es la carpeta de entrega. Tercera semana. Creo que lo ideal sería crear un drive, ¿no? Sí, para no estar alterando ¿Cuál es tu correo, Leslie? Leslie. ¿Sí? Punto. Buscando. No, no me va a llegar porque está lleno. Mi preparado profesional. Acá le va a decir el personal. 1 arroba gmail. Y voy a copiar este enlace. No, mejor lo subo todo, ¿no? Sí, pero
te lo envío. Entonces, vamos a abrir esta base de datos. Sí, entonces estoy siguiendo este material de este profesor. Sí, creo que es de colombiano. Me avisa cuando lo compartan.